La ancianita recordaba a su esposo con nostalgia. Se habían casado bien jovencitos los dos. Ellos habían vivido casi toda su vida en Antioquía, en Siria. Pero aún viviendo lejos de su Jerusalén, de su querido Israel, eran fieles judíos. Seguían su religión, sus costumbres, sus tradiciones. Hablaban más griego que hebreo o arameo. Asistían a sinagogas donde se hablaba el griego. Aunque cuando se leían los rollos del Torá, se leían en hebreo y ellos, por costumbre, entendían algunas cosas. Ella había nacido en Antioquía de Siria, de padres judíos, y él se había mudado a esa ciudad cuando joven para trabajar en barcos de pesca. Allí se conocieron y formaron una familia. Sus hijos, tristemente, ya habían muerto. Su esposo le dijo un día a ella: yo quiero que me entierren en Jerusalén. Esa es nuestra costumbre. Y ellos habían regresado a esa ciudad a pasar sus últimos años allí. Pero él había muerto no mucho después de llegar y ella cumplió con ese pedido. Lo enterró en el cementerio que quedaba en las afueras de Jerusalén al cruzar el valle de Cedrón, al lado del Monte de los Olivos. Y la ancianita recordaba ese día que habían ido al templo juntos a orar en la hora de la tarde. Y recordaba cómo su esposo le había dado una moneda a un cojo que siempre estaba sentado ahí frente a la puerta que se llama La Hermosa. Y ellos entraron y unos segundos después de ellos haber pasado por la puerta, oyeron un bullicio detrás de ellos. Y como había mucha gente, miraron y no vieron nada, pero de pronto les pasó por el lado ese cojo que había estado ahí brincando y saltando y alabando a Dios. Y después pasaron dos hombres que hablaban con el acento de lo que ellos entendían eran personas de Galilea. Y curioso, los dos viejitos siguieron a la multitud que se reunió debajo del pórtico de Salomón. Y allí se puso de pie uno de esos hombres y predicó y dijo unas palabras que conmovieron el corazón de esa parejita. Y en respuesta a esas palabras, esos dos ancianitos ese día reconocieron que Jesús era el Mesías. Ese hombre de quien hablaba, ese hombre que se había parado, se llamaba Jesús, y ese hombre era el Mesías, y ese hombre les dijo: arrepiéntanse y conviértanse, y ellos respondieron a ese llamado ese día. Y comenzó para ellos una linda aventura de aprender juntos con estos nuevos creyentes. Y cuando ese hombre hablaba, quien ellos después supieron que se llamaba Simón Pedro, cuando él hablaba, alguien les traducía en el oído y les decía en griego lo que él estaba diciendo, porque ellos no entendían bien el hebreo y el arameo. Pero poco a poco fueron aprendiendo de esta nueva fe. Se reunían todos los días en las casas y en el templo para estar juntos y compartir todo lo que tenían. Pero un día, no mucho después de eso, su esposo murió. Y la ancianita quedó viuda. Pero la iglesia, como ahora ellos se identificaban, se encargó de ayudar. Diariamente le daban una canasta de comida. Y cada viernes, antes de comenzar el día de reposo, le daban una modesta cantidad de dinero con la cual ella podía cubrir sus necesidades. Y así pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses. Más y más personas se añadían cada día a la iglesia. Y muchas viudas también se añadieron. Algunas venían porque le daban una canasta de comida todos los días, una ofrenda cada viernes, pero la mayoría venía porque creía en ese mensaje de que Jesús era el Mesías. Pero entonces algunas viudas comenzaron a quejarse.
Parecía que las viudas judías que hablaban hebreo o arameo eran tratadas mejor que las que hablaban griego. Y cuando se distribuían los fondos había desconfianza. Empezaron a haber discusiones, empezó a haber descontento, empezó a haber murmuración. Y aun cuando se reunían juntas, las viudas que hablaban griego se reunían por acá. Las que hablaban hebreo y arameo se reunían por acá. Miren, algo tenía que suceder porque en un momento que había sido de tanta bendición se había convertido en uno de discordia y falta de confianza. Algo tenía que suceder. La historia que yo les acabo de contar es ficticia, pero es basada en datos y hechos reales. Los historiadores nos hablan de la gran cantidad de viudas que vivían en Jerusalén en esos tiempos. Y muchas de ellas eran viudas por el mero hecho de que habían regresado como familia a Jerusalén y el esposo había muerto y quería ser enterrado allí. Miren, la tradición judía decía que la resurrección ocurriría en Israel. Por eso ellos querían volver a Israel a ser enterrados. Y la tradición religiosa de ellos decía que si tú eras enterrado en un país fuera de Jerusalén, tú tenías que rodar por debajo de la tierra hasta llegar a Jerusalén para poder resucitar. Se puede imaginar entonces que aquellos que esperaban resucitar no querían tener que rodar por debajo de la tierra. Y quizás para nosotros suene un poquito ridículo esto, ¿verdad? Pero yo conozco a muchos dominicanos que quieren ser enterrados allá, ¿verdad? Y conozco a muchos familiares aquí de personas de la República Dominicana y de otros países que han gastado mucho dinero y han llevado los cuerpos de sus seres queridos para resucitar en tierra natal. Yo no sé, ¿verdad? Miren, yo entiendo lo de la nostalgia, yo lo entiendo. Pero déjenme decirle algo. El día de la resurrección. No importa dónde tú estés. El día de la resurrección, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú te vas a levantar. No importa dónde tú estés. La tumba de mis viejos, la cual visité la semana pasada, está en Kearney, New Jersey. La mía quizás aquí, no sé. Laura me dice a cada rato, vamos a hacer arreglo. Y yo digo, hágalo con tiempo, es bueno eso. Yo lo que sé es que esté enterrado aquí en cualquier día, en cualquier sitio, el día. El día que suene esa trompeta, el día que los ángeles digan con voz de mando y con trompeta de Dios y nuestro Señor regrese. Miren, yo me voy a juntar en algún sitio con mi papá y mi mamá y vamos a juntarnos con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Y quizás en el camino le agarro el coat al hermano Alfredo, que va a ir conmigo. ¿Verdad que sí? También en la historia que les mencioné hay una característica que es importante para el pasaje que vamos a leer hoy. Y es que hay muchos judíos en aquel tiempo que no viven o que no han vivido su vida en Jerusalén y han regresado de la diáspora y no hablan hebreo, hablan griego. El griego era el lenguaje del mercado, el lenguaje común. La mayoría de los judíos hablaban un poquito de griego. Su idioma natal es el arameo, que es una versión del hebreo, un dialecto. Pero había muchos judíos que no hablaban bien ni el hebreo casi era un idioma muerto, era el arameo lo que se hablaba, y ellos eran más de habla griega y de costumbre griega. Entonces, el relato que nosotros vamos a leer y este que hemos acabado de escuchar, aunque sea ficticio,
yo creo que es muy relevante para nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestra iglesia está compuesta de personas que hablan español y muchos que solo hablan ¿qué? Inglés. Y muchos que entienden el español, especialmente cuando se refiere a comida y a tradición y a costumbre. Y si su mamá les habla en español, ellos entienden, aunque a veces se hacen como que no para desobedecer, pero su idioma del corazón, su idioma de la mente es el inglés. Así que este relato que vamos a leer ahora, yo creo que es bien relevante para nosotros, porque no solamente está el asunto del idioma, está el asunto de la cultura. Aquí tenemos 8 o 9 países de habla hispana, de hablan español, pero somos bien diferentes. Así que este relato para mí vibra en sintonía con nuestra situación. Así que cuando lo leamos ahora, yo quiero que usted preste atención porque yo creo que lo que Dios nos va a decir ahora no solamente es relevante porque la palabra de Dios siempre es relevante porque nosotros estamos viviendo algo bien parecido. Así que vayan conmigo al libro de los Hechos, donde estamos estudiando juntos, al capítulo 6 y a los versos del 1 al 7. Y vamos a ver que esta dinámica de tener personas de 2 idiomas y de 2 culturas y de las mezclas de las culturas que se forman, es una dinámica que causa un problema en esa iglesia y es una dinámica que puede causarnos a nosotros dificultad también. Algo tiene que suceder. Vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 7. Yo voy a proyectar en sus pantallas el pasaje mientras lo vamos leyendo. La palabra del Señor dice así: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Gloria a Dios, que el Señor bendiga su palabra. Noten otra vez las primeras palabras del versículo 1 y las palabras del versículo 7. El versículo 1 dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente. Y el versículo 7 comienza: así que el número de Dios, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó, se multiplicó, literalmente la palabra, en gran manera. Miren, algo estaba sucediendo antes de este problema y algo sigue sucediendo después de este problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? La iglesia en Jerusalén está creciendo rápidamente. Y ese crecimiento es uno de multiplicación. Miren, este pasaje nos da otro detalle en lo que yo creo que es el perfil de una iglesia. Lucas nos ha estado dibujando, yo diría, el perfil de lo que es una iglesia. Hemos dicho varias cosas ya hasta el momento. Y esta es otra. La iglesia del Señor
debe crecer. Miren, es el deseo de todo pastor, es el deseo de toda congregación, es el deseo de cualquier persona que se reúne en una iglesia, que la iglesia crezca. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Pero ¿sabían ustedes que un 60% de las iglesias evangélicas en este país no están creciendo numéricamente? Dentro de nuestra propia denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, el más de 60% de nuestras iglesias no reportan ningún crecimiento. Y muchas van en la dirección opuesta. Están disminuyendo en membresía. Es triste reportar eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es aún más alarmante, escúchenme, porque las personas que estudian lo que es la iglesia dicen que cuando una iglesia no crece, lo que está es muriendo. Que puede que esa muerte sea lenta y tome mucho tiempo. Y también dicen que una iglesia que está estable no es una muestra eso de salud, sino de una enfermedad, y de una enfermedad mortal. Ahora, yo entiendo que la iglesia, no se deprima. Yo entiendo que la iglesia crece en muchas otras maneras, no crece solamente numéricamente. La iglesia crece en su fe, crece en el grado de compromiso de sus discípulos, crece en la variedad, en la efectividad de sus ministerios. Pero Jesús fue claro cuando dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que ustedes entienden entonces que nos queda mucho por hacer en esa tarea. Yo entiendo que hay factores que pueden influir en una manera negativa en que una iglesia no crezca numéricamente. Nosotros somos inmigrantes aquí, de una manera u otra. Y una de las cosas que caracteriza a nuestra gente es que nos toma mucho tiempo hacer raíces en un sitio. Nos movemos a menudo buscando mejor trabajo, buscando mejores oportunidades. Nuestra iglesia en su historia ha tenido varios de esos éxodos masivos. 20, 30 personas se han ido para la Florida o para otro sitio buscando mejor situación. Yo entiendo que a las iglesias a veces sufren de este concepto de que somos un grupito de personas, nos vamos con un líder y abrimos una iglesia. Y yo les he dicho a ustedes que aquí en la ciudad de Providence hay 262, por lo menos que hemos contado, 262 iglesias de habla española, de habla hispana, en un área de como 20 millas cuadradas, 262. Y pudiéramos decir, gloria a Dios, o decir, pero la gran mayoría de ellas son bien pequeñitas, no pertenecen a ningún concilio. Nadie las supervisa. El pastor no le responde a nadie, sino quizás a sus miembros. Y yo me pregunto, ¿estarán creciendo esas iglesias? Y me hago otra pregunta. ¿Estamos creciendo nosotros? Yo no quiero explorar hoy la respuesta a esa pregunta. Yo quiero explorar la respuesta a otra pregunta que yo veo en este pasaje. Y es esta pregunta: ¿cuándo es que la iglesia crece? No cómo es, porque nosotros sabemos que la iglesia crece porque Dios añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Así es que la iglesia crece. Pero ¿cuándo es que eso sucede? ¿Cuándo es que la iglesia crece? Yo quiero que lean en el pasaje, como leímos ya del capítulo 1, vuelvan conmigo y vamos a ver algunos versos y algunos detalles. Porque miren, lo primero que yo veo en este pasaje es lo siguiente: la iglesia crece cuando mantiene su enfoque en su misión. La iglesia crece cuando mantiene su enfoque en su misión. Si usted va en su Biblia y lee el último versículo del capítulo 5, el anterior a este, usted va a ver que dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Y cada día. Si usted tiene la versión Reina Valera, dice: en aquellos días, al principio del versículo 1,
del capítulo 7, lo cual lo dice en el original también. En esta versión se da a entender que es un párrafo y no se mencionan los días otra vez. Pero yo me pregunto, ¿y cuáles días son esos? ¿Cuáles días son de los que está hablando Lucas? Y yo creo que la respuesta es todos los días, cada día. La iglesia predicaba el evangelio. Los apóstoles seguían enseñando, seguían predicando. La gente continuaba siendo llamada por Dios y se convertían. Entonces no nos debe sorprender tampoco que en un crecimiento así rápido es posible que hayan problemas, que hayan dificultades. Nosotros hemos visto ya en estos primeros 5 capítulos que la iglesia va a sufrir oposición. Y también va a empezar a sufrir persecución. Y en el pasaje que toca después de este, que vamos a ver luego, vamos a ver que esa persecución se convierte en un problema bien serio. Y Esteban, que he mencionado en este pasaje, es apedreado y muere y se convierte en el primer mártir de la iglesia. Y la iglesia es dispersada después de eso por todo Palestina. Lucas nuevamente nos dice que hay descontento aquí, que hay murmuración. Y yo creo que ustedes conmigo no requerimos mucho detalle para que nuestra imaginación corra un poquito y pensemos cómo era ese problema. Porque lo que está existiendo en la iglesia ese día es algo que sucede en nuestra iglesia en el día de hoy, nuestra y todas las iglesias como la nuestra. Es un problema de idioma y es un problema de cultura. Aquí hay varias culturas. Aquí se hablan por lo menos 2 lenguajes, ¿verdad? 2 idiomas. Pero noten algo importante. Miren, la iglesia está creciendo en número, en gran manera, espectacularmente. Y los apóstoles, esos 12 hombres, son las personas más apropiadas en ese momento para discipular. Porque son los verdaderos apóstoles, son los que tienen el mensaje de parte de Dios, de Jesús, directamente. Y es interesante notar que este versículo en el capítulo 1 del capítulo 6, versículo 1, es la primera vez que Lucas usa la palabra discípulos. Antes, él ha usado la palabra creyente. Y yo no creo que es una coincidencia. Yo creo que Lucas lo que está diciendo es que estos apóstoles lo que estaban haciendo era hacer ¿qué? Discípulos. Porque a eso es que hemos sido llamados. No es una coincidencia entonces. Esta iglesia está creciendo porque ha mantenido su enfoque en lo que es la misión de la iglesia. Cristo dijo, vayan por todas las naciones y hagan ¿qué? Discípulos. Y por eso esa es la misión de esa iglesia y es la misión de nuestra iglesia, porque nosotros existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad para que personas sean transformadas en ¿qué? En discípulos saludables. Pero ya existe en esa iglesia un ministerio de cuidar a las viudas. Yo quiero que ustedes entiendan que cuando se describe el ministerio que están haciendo los apóstoles, que es enseñar y predicar, y cuando se describe lo que estaban o lo que van a hacer y lo que estaban haciendo estos que estaban repartiendo dinero para las viudas, se usa la misma palabra, la palabra diaconía, que nosotros podemos traducir ministerio. La palabra literalmente es aquel que sirve a las mesas. Era un mesero. Pero aquí vemos algo interesante, que Lucas usa la misma palabra para las dos cosas. Los apóstoles están enseñando, eso es una diaconía. Estos hombres están repartiendo el dinero y repartiendo los bienes y eso es una diaconía también. Ambos ministerios eran cruciales. Ambos ministerios eran necesarios. Entonces la iglesia tiene que mantener su enfoque haciendo ambas cosas. Y aquí está el punto clave para mí. Miren, los apóstoles no se concentraron en la discusión acerca de qué había que hacer, sino que se concentraron en la solución. Yo veo estos hermanos, que la iglesia cuando está enfocada en su misión se concentra en soluciones y no en discusiones. Díganme conmigo.
Cuando la iglesia está enfocada en su misión, se enfoca y se concentra en soluciones, no en las discusiones. Estos 12 hombres tenían que tomar una decisión, eran los líderes de esa iglesia. Tomar una decisión crítica, una decisión clave, una decisión sabia, antes de que este problema se convirtiera en una crisis que podía separar y dividir este grupo, porque se estaba dividiendo. ¿Por qué tenían ellos que tomar una decisión clave? Miren, porque el conflicto pudo haberse convertido en el enfoque. ¿Lo vieron? El conflicto pudo haberse convertido en el enfoque. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces nosotros en las iglesias cuando tenemos conflictos y problemas? Formamos grupos de estudio, task forces, para estudiar detalladamente el asunto. Nombramos comités de disciplina o de a veces hasta de investigación o de disciplina. Convocamos asambleas para discutir el asunto en detalle, para poder tomar una decisión sabia. Nuestra denominación hace 2 años atrás trajo un grupo una lista de asuntos que teníamos que resolver. Hace 2 años. Los íbamos a resolver en este concilio. Decidieron que necesitamos más tiempo para estudiarlo. Lo van a estudiar entonces y lo van a traer al próximo concilio, que es en 2 años. Así que ¿cuántos años van ya? 2, 4. Nuestra denominación, su manual dice que un cambio a sus reglamentos sucede en 2 concilios. No podemos cambiar una cosa de un día para la otra. Así que de aquí al tiempo que estas cosas se arreglen en nuestra denominación, van a haber pasado 8 años discutiendo un asunto o varios asuntos. Importantísimo. Y la pregunta es, ¿nos hemos desenfocado quizás? Estamos estudiando tanto esto que al final lo que vamos a tener es un cadáver que estamos estudiando en vez de un problema. Porque a veces el conflicto se convierte en el enfoque. Pero una iglesia que está enfocada en su misión se concentra en soluciones, no en discusiones. Así que los apóstoles diseñan una solución. Escojan 7 hombres. Pero hay que ponerlo en práctica esto, ¿verdad? Y miren lo que yo creo que es lo segundo, que yo creo que nos responde a la pregunta, ¿cuándo crece? Yo creo que la iglesia crece cuando pone a las personas apropiadas en el ministerio apropiado. Cuando pone las personas apropiadas, las correctas, en el ministerio apropiado. Ellos deciden escoger 7 hombres para que hagan esta diaconía de ministrar en las mesas, en la distribución de los fondos. Y los requisitos para estos 7 hombres no es nada leve, ¿saben? Tienen que ser muy respetados. El respeto se gana. El respeto se cultiva, se logra. El respeto llega cuando la gente ve en ti honestidad, integridad, cuando ves servicio en ti. No pienses que te van a respetar si tú nunca has demostrado que eres una persona íntegra y digna de ser respetada. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, dice el pastor. Y esto no es meramente que eran creyentes, es que tenían que haber demostrado en un momento dado que tenían el poder que da la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el poder que da la llenura del Espíritu Santo? Es poder para ser testigos. Y usted va a ver luego que 2 de estos hombres, que son los únicos 2 de quien se habla después, Esteban y Felipe, cuando se mencionan otra vez, lo que están haciendo es dando testimonio de que Jesucristo es el Señor y el Mesías. Tenían que tener sabiduría. Ustedes saben cuál es mi definición para la sabiduría, ¿verdad? Aplicar lo que tú conoces para un bien y para el bien máximo. No es tener mucha experiencia, no es tener mucho conocimiento, no es tener muchos recursos, todo eso es bueno. Es saber poner lo que tienes y lo que sabes en práctica para que rinda y dé fruto. Así que estos hombres también tenían, yo supongo que haber tenido destrezas en distribución, en logística, en manejar dinero, en lo que sea. Pero
más que eso, en haberlo puesto en práctica. Lucas no nos dice cómo eligieron a estos 7 hombres. Yo me imagino que lo hicieron como eligieron a Matías, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando eligieron el apóstol, oraron, le dijeron al Señor, nosotros vamos a elegir, pero dirige tú. Elige tú y nosotros vamos a hacer el movimiento. Qué lindo es eso, ¿verdad? La iglesia crece cuando pone a las personas apropiadas en el ministerio apropiado. Ahora imagínense conmigo una organización típica, una compañía típica. ¿Cómo es que eligen a sus líderes? Bueno, el líder principal elige quienes sirven debajo de él, ¿verdad que sí? El presidente Biden eligió su gabinete. Los presidentes de compañías eligen el grupo de personas y los contratan que ellos quieren que dirijan con ellos. La decisión viene de arriba para abajo. Pero eso no fue lo que sucedió aquí. La decisión viene de abajo para arriba. Y la iglesia yo creo que crece cuando hay consenso y cuando hay sabiduría. Ellos eligieron a esos 7 hombres, el versículo dice, les agradó a todos ellos la forma o lo que habían dicho los apóstoles y eligieron, no sabemos cómo, a estos 7 hombres. Hubo consenso en el proceso. ¿Cuándo es que hay consenso en un proceso? Cuando todos estamos de acuerdo nada más. A veces cuando está reunido nuestro comité ejecutivo, yo digo, todos los que están de acuerdo digan sí. Y cuando yo no oigo 7 voces que digan sí, ya vemos los 7, digo, ok, vamos a hacerlo otra vez. Porque no es simplemente que tú estés en el salón y no digas nada. Consenso es que estás de acuerdo con lo que se está haciendo y lo digas. Consenso es que tú entiendas que es Dios que está dirigiendo algo y no tú. Había consenso, pero también había un toque de sabiduría increíble aquí, y yo creo que un toque divino. Porque ellos escogieron a 7 hombres de habla griega. ¿Me escucharon? 7 hombres que eran del grupo de los que hablaban griego principalmente, aunque también hablaban arameo, lo más probable. Pero entendemos claramente que ellos eligen 7 personas que se van a parecer en un sentido a aquellas viudas que han puesto la queja en el primer lugar. Yo creo que hay una increíble sabiduría en eso. ¿Qué mejor manera de mostrarle a estas personas y mostrarle al resto de la iglesia que esta decisión era importante? Vamos a poner a 7 hombres de habla griega para que administren el programa del cual se han quejado las viudas griegas. Otra vez, consideren conmigo cómo es que nosotros típicamente escogemos personas para dirigir algo que es importante para nosotros. Si a ti te dicen, forma un comité, nosotros escogemos personas que piensen como nosotros, que hagan lo que nosotros haríamos, que se parezcan a nosotros. Esta iglesia hizo lo opuesto. Escogió 7 hombres que llenaban los requisitos y lo llenaban bien, pero 7 hombres que se parecían a las personas que habían traído el problema en primer lugar. Y miren, esto no es un proceso de acción afirmativa. This is not affirmative action. ¿Sabe lo que es affirmative action? Esta idea de poner un chino, un dominicano, una mujer, un hombre, un homosexual, uno blanco, uno de color, en un comité para mostrar nuestra diversidad. No importa que sepan o no sepan, que puedan o no puedan, lo importante es que seamos diversos. A mí me gusta esta diversidad. Cumplían con todos los requisitos y también se parecían a la gente afectada. Eso es una decisión tomada por consenso y con mucha sabiduría y una decisión que afirma la diversidad de esa iglesia. ¿Y cuál fue el resultado, mis queridos? Primero terminó el conflicto, ¿verdad? Qué bueno cuando los conflictos, digan amén, cuando los conflictos se acaban, gloria a Dios. A mí no me gustan los conflictos. Qué bueno cuando uno dice, se resolvió esto, se resolvió de verdad y la gente está tranquila.
Se resolvió el problema. Segundo, los apóstoles pudieron perseverar en su ministerio mientras estos hombres se concentraron en el otro. Así que la iglesia no echó para atrás. Es todo lo contrario. ¿Y qué es lo que vemos al final? El último capítulo dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El último versículo. El mensaje de Dios siguió, ¿qué? Extendiéndose. Esa palabra es la palabra que se usa cuando tú dejas caer una piedra en agua. ¿Qué sucede? Se van formando olas, ¿verdad? Que van cada vez ampliándose más y más. Y el número de los creyentes aumentó en gran manera. La palabra aumentó ahí, se multiplicó en gran manera. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Así que están empezando a entrar en otras áreas. ¿Cuándo es que la iglesia crece? Cuando se enfoca en su misión. Cuando pone a las personas apropiadas en el ministerio apropiado. Y cuando hay consenso y cuando hay sabiduría. ¿Qué historia más linda, verdad que sí? Cada uno está haciendo lo que le corresponde. La iglesia está creciendo, está cumpliendo su misión. Esto no es una vacuna, hay problemas. Pero cuando la iglesia, nosotros sabemos que cuando la iglesia enfrenta o hace su misión, va a enfrentar persecución, ¿verdad que sí? Eso ya lo sabemos, apréndase eso, es una verdad. Y aquí estamos nosotros, hoy, en este día. Nos hicimos una pregunta hace un ratito atrás, ¿estamos creciendo? Nosotros sabemos quién es que añade a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Quién es que añade? Dios. Añade a la iglesia a los que han de ser salvos. A nosotros nos toca modelar y predicar y compartir y vivir ese evangelio, ese mensaje de salvación. Nosotros no podemos añadir a nadie a esta iglesia, ni al libro de la vida. Dios es quien lo hace. Nosotros somos un instrumento que Dios usa para lograr eso con nosotros. ¿Estamos creciendo? Y la pregunta no es para buscar una respuesta. Yo lo que quiero es que reflexionemos, que pensemos. Nos estamos concentrando en los conflictos que nos desenfocan. Estamos buscando quizás ministerios de prestigio, los que están aquí al frente, no sabiendo que hay algunos que ministran de noche, como dijimos al principio, que Dios usa a quien Él quiere, en el ministerio que Él quiere, donde Él quiere ponerte, que no es necesario tú estar en los ministerios públicos ni visibles para servir al Señor. Quizás no nos podemos poner de acuerdo con nadie aquí porque es diferente a mí, piensa diferente a mí, sus problemas son diferentes que los míos. Mi deseo en el día de hoy es que nosotros podamos responder a esto y decir, no, nosotros no somos así. Pero piensa conmigo. ¿Te está llamando el Señor a servir? Estás sirviendo al Señor y el Señor te está diciendo, yo quiero más de ti. Tú puedes dar más. Yo quiero tu tiempo. Yo quiero tu atención. You know that God loves quality time. Nosotros maltratamos mucho esa frase, tiempo de calidad. Dios quiere ver tu corazón. Yo quiero orar contigo en esta tarde. Porque ¿cuándo es que la iglesia crece? Cuando deja el conflicto, cuando responde al llamado del Señor a servir, cuando busca el consenso sabio entre hermanos. Si nosotros hacemos eso, vamos a crecer. Qué problema más bueno, ¿verdad? No caber aquí. Yo quiero orar contigo en el día de hoy. Yo quiero retarte, desafiarte. No te voy a pedir ni que te pongas de pie a menos que Dios te agarre por el cuello y te lo haga, ni que digas, ni que levantes tus manos. Yo lo que quiero es que tú pienses. Piensa conmigo en el día de hoy. ¿Soy yo un instrumento en las manos del Señor para el crecimiento
¿O yo soy uno de los que causa problemas? ¿Me está llamando el Señor a servir? Y yo tengo otra prioridad. Yo voy a orar. Mientras yo oro, el grupo va a pararse aquí conmigo y nosotros vamos a cantar otra vez. Y le vamos a decir al Señor, úsame. Úsame como un faro que brille de noche. Úsame como un puente para que alguien vea el amor de Dios. Úsame como un abrigo para aquel que está en necesidad, como este ministerio de estos que cuidaban a las viudas. Úsame, Señor. Ora conmigo, Padre. Quizás algunos tenemos miedo, porque los próximos versos después de estos hablan de la muerte cruel, el asesinato de uno de estos hombres. Y quizás nosotros sabemos que hay un compromiso, no de que nos apedreen, no creo, pero que hay un compromiso serio cuando te decimos, úsame. Señor, quita ese miedo. Quita ese temor. Ayúdanos a quitar los obstáculos. Yo creo, Señor, que ninguno de estos 7 hombres dijo, yo estoy muy ocupado. Ninguno de ellos dijo, yo no puedo ahora porque tengo niños pequeños. Ninguno de ellos dijo, yo tengo muchas horas en el trabajo. Ninguno de ellos dijo, yo no me llevo con fulanito, que pues, pastor, yo trabajo, pero solo. No me ponga con ese porque yo no me llevo. Ninguno de ellos dijo eso. Lo que ellos dijeron fue, úsame. Fueron de bendición para la iglesia. Así que el mensaje de Dios seguía extendiéndose por todo Jerusalén. Y el número de los creyentes crecía espectacularmente. Y aún sus enemigos, los sacerdotes, se comenzaron a convertir y obedecían la palabra de Dios. Porque 7 de ellos dijeron, úsame, Señor. Ponte de pie conmigo, vamos a terminar cantando esta canción.